Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Estamos transmitiendo nuevamente desde Tijuana. Aún estamos por acá. Acá tengo a mi lado a Adolfo. Hola a todos, ¿cómo están? Saludos. Y bueno, Carla anda por allá, tratando de organizar el mundo. Hoy nuevamente vamos a retomar la clase de la semana pasada. Nos quedamos en la página 77. En la página 77 del curso. Entonces vamos a retomar desde ahí. Entonces página 77 en el número 4. Vamos a esperar un poquito a ver quiénes se conecten. Vamos a esperar unos cuantos minutos. Bien, estamos desde la ciudad de Tijuana. Vamos a tener nuestro taller de Conócete a ti mismo a partir de mañana y hasta el domingo. Y bueno, también les hacemos una atenta invitación. Si hay gente o si nos está viendo gente, ¿verdad?, que conozca personas acá o familiares o amigos, entonces pueden asistir al taller. Que se pongan en contacto con nosotros y para ver si podemos o si tenemos la oportunidad de darles por lo menos un descuento o incluso un día de una manera gratuita, pues entonces que se pongan en contacto con nosotros también. Bien, pues entonces, sin más ni más, vamos a comenzar. Vamos a comenzar con esta clase el día de hoy. Entonces, tanto la existencia como el estado del ser se basan en la comunicación. La existencia, sin embargo, es específica en cuanto a que cómo y quién vale la pena entablar comunicación. El estado del ser carece por completo de estas distinciones. Es un estado en el que la mente está en comunicación con todo lo que es real. En la medida en que permitas que este estado se vea coartado, en esta misma medida estarás limitando la idea que tienes acerca de tu propia realidad, la cual se vuelve total únicamente cuando reconoces a toda la realidad en el glorioso contexto de la verdadera relación que tiene contigo. Esa es tu realidad. No la profanes ni la rechaces. Es tu verdadero hogar, tu verdadero templo y tu verdadero ser. Dios, que abarca todo lo que existe, creó seres que lo tienen todo individualmente, pero que quieren compartirlo para así incrementar su gozo. El amor simplemente va a ir en aumento en la medida que nosotros podamos compartirlo. Nada real puede incrementarse excepto compartiéndolo. Entonces, la pregunta aquí sería, ¿qué es lo que tú estás compartiendo? Si estás compartiendo dolor, si estás compartiendo miedos, si estás compartiendo carencias, pues entonces todo esto prácticamente se te va a incrementar. Entonces, nada real puede incrementarse excepto compartiéndolo. Entonces, nosotros parece ser que hemos optado por compartir en miedo, ¿verdad?, en carencia. Y eso, pues, a final de cuentas se nos viene y se nos multiplica. Por eso es por lo que Dios te creó a ti. La abstracción divina se deleita compartiendo. Eso es
lo que significa la creación. Las preguntas que, cómo y con quién son irrelevantes toda vez que la verdadera creación lo da absolutamente todo, ya que solo puede crear a semejanza propia. Recuerda que la diferencia que hay entre tener y ser en la existencia, en el reino de Dios o en el reino, no existe. La diferencia entre tener y ser no existe, digamos, en este reino, y solamente existe para el ego. El ego sí puede distinguir entre el tener y el ser. Y el ego normalmente busca primeramente tener, entonces para después poder ser. Pero para el espíritu esto simplemente es lo mismo. El tener y el ser para el espíritu es la misma situación, la misma cuestión. Puesto que para el espíritu, que lo tiene todo y que lo es todo, pues no hay ninguna diferencia ahí. En el estado de ser, la mente siempre lo da absolutamente todo. La Biblia afirma repetidamente que debes alabar a Dios. Eso no quiere decir que debas decirle cuán maravilloso es. Dios no tiene un ego con el que aceptar la alabanza, ni percepción con que juzgarla. Pero a menos que desempeñes el papel que te corresponde en la creación, su gozo no será total, porque el tuyo no lo es. Entonces, para Dios lo más importante no es la alabanza, sino que nosotros podamos gozar de su reino. Es decir, internamente, cuando nosotros nos comenzamos a conocer, eso es lo mejor que nosotros le podemos, y entre comillas lo digo, como alabanza hacia Él, podernos conocer y poder gozar verdaderamente todo lo que somos. Y Él ciertamente sabe esto. Lo sabe en su propio ser y en la experiencia que su ser tiene de experiencia del Hijo. Entonces, nosotros, por ejemplo, cuando experimentamos a Dios, prácticamente ese es el gozo para Él. Pero es como una retroalimentación, es decir, nosotros lo experimentamos y Él nos experimenta. ¿Okay? Nosotros, a final de cuentas, no le podemos brindar absolutamente nada a Él, pero Él nos lo brinda todo. ¿Okay? El constante fluir de su amor se obstruye cuando sus canales están cerrados y se pierde solo cuando las mentes que Él creó no se comunican plenamente con Él. Dios ha salvaguardado tu reino, pero no puede compartir su gozo contigo hasta que no conozcas el reino con toda tu mente. Entonces, aquí prácticamente nosotros necesitamos que conocer una mente recta para bien de poder experimentar a Dios, para bien de poder experimentar esta espiritualidad. La revelación no es suficiente porque es una comunicación de Dios hacia nosotros solamente. ¿Okay? Dios a través de la revelación se puede comunicar con nosotros, pero es solamente una comunicación unilateral. Es decir, Dios nos puede dar estas revelaciones, pero nosotros no podemos darle ninguna revelación a Dios. ¿Okay? Dios no tiene necesidad de que se le devuelva la revelación, lo cual sería claramente imposible, pero sí desea que se transmita a otros. ¿Okay? Entonces aquí es donde el Espíritu Santo o Dios mismo, pues entonces eventualmente te pedirá que transmitas este conocimiento de alguna manera, y aunque no sea de una manera literal, porque quizás no todas las personas pues vamos a estar ni con el deseo ni con las ganas de estar frente al grupo. ¿Okay? Entonces, ¿de qué otra manera podemos nosotros dar a conocer el curso de milagros? Pues a través de nuestras acciones. Si nosotros comenzamos a experimentar el curso de milagros y el curso de milagros comienza a aparecer en nuestra vida, pues entonces nosotros a través de nuestros actos daremos testimonio de este curso, y las personas que nos vean cambiar de conciencia, pues entonces querrán experimentar este cambio de conciencia también, y muy probablemente te pregunten qué es lo que estás haciendo,
a dónde estás yendo, con quién estás yendo, ¿verdad? Y entonces ahí se nos vuelve para nosotros una buena oportunidad para entonces poder compartir con los demás. Esto no se puede hacer con la revelación en sí, pues su contenido no puede ser expresado debido a que es algo sumamente personal para la mente que lo recibe. Entonces, nosotros prácticamente no podemos recibir ninguna revelación por las otras personas. Esto es solamente una cuestión personal entre tú, tu espíritu, Dios, tu alma. Entonces nosotros no podemos dar o recibir ninguna revelación. Somos nosotros como unas antenas receptoras, ¿verdad? Como si fuéramos como los celulares. Entonces hay un código, hay un número para cada persona y cada persona, ¿verdad? Al igual que cada teléfono, pues tiene o va a recibir los mensajes que le tengan que llegar, nada más. No obstante, dicha mente la puede extender a otras mentes mediante las actitudes generadas por la sabiduría que se deriva de la revelación. Dios es alabado cada vez que una mente aprende a ser completamente servicial. Esto, sin embargo, es imposible a menos que también aprenda a ser completamente inofensiva, pues ambas creencias tienen que coexistir. Entonces, hasta que nosotros no tengamos la mentalidad inocente como la tiene un niño, entonces no podremos entrar al reino de los cielos, ni lo podremos conocer. Entonces, aquí depende mucho de nuestra capacidad que nosotros tengamos para no juzgar, para no sentir miedo. El miedo, a final de cuentas, cuando más te vayas experimentando y cuando más vayas experimentando el amor, pues entonces el miedo va a comenzar a desaparecer. Y nosotros podemos sentir, en el ego, ciertamente podemos sentir bien, podemos sentir, o sea, muchos miedos, pero todos o la gran mayoría de estos miedos son miedos irreales. Y esos son los miedos, por ejemplo, que nosotros experimentamos. Estos miedos que nosotros hacemos reales, hacemos latentes, pues vienen solamente de nuestras ideas, de nuestras creencias. Y como los hemos creído, entonces poco a poco los vamos manifestando y los vamos creando. Los que son verdaderamente serviciales son a su vez invulnerables porque no protegen a sus egos y por lo tanto nada puede hacerles daño. Nada puede hacerles daño. Su espíritu servicial es la manera en la que alaban a Dios y Él les devolverá las alabanzas que le hagan porque ellos son como Él y pueden regocijarse juntos entonces. Dios se extiende hasta ellos y a través de ellos y cunde una gran alegría por todo el reino. Cada mente que ha sido transformada contribuye a aumentar esta alegría al estar individualmente dispuesta a compartirla. Entonces, si nosotros queremos expandir cualquier cosa que nosotros verdaderamente deseamos mantener, entonces basta simplemente con experimentarla, vivirla y a través de nuestra experiencia entonces poder compartirla. Nosotros no podemos dar, recordemos que no podemos dar lo que no tenemos. Entonces, si nosotros lo que vayamos compartiendo o lo que queramos compartir, pues entonces primeramente lo tenemos que tener. Entonces, si no te amas a ti, pues entonces prácticamente no vas a poder amar a nadie y nadie te va a poder amar en retribución. Entonces, primeramente, tenemos nosotros que encontrarnos a nosotros mismos. Tenemos que encontrar el amor, tenemos que encontrar una mente recta, tenemos que encontrar esas experiencias que solamente nos da el curso de milagros. Nosotros finalmente no podemos cambiar la conciencia de los demás a menos de que ellos son los que quieran cambiar. Y entonces nosotros en esta labor pues no estaremos haciendo absolutamente nada más que colaborando de esta manera, ¿verdad? En alabanza solamente hacia la verdad, la verdad que ya existe en nosotros, la verdad interna. Y una vez que nosotros logremos esta verdad en nosotros mismos, pues entonces se convertirá en una alabanza a Dios y esto se llenará y nos llenará de júbilo a todos.
Yo te dirigiré allí donde puedas ser verdaderamente servicial y a quien pueda seguir mi dirección a través de ti. Entonces nosotros no vamos a hacer absolutamente nada, simplemente nos vamos a estar con la mejor disposición, y ahí donde nosotros, donde nos pongan, entonces pues prácticamente será Él el que envíe gente que quiera ser dirigida y que a través de sus maestros pues entonces pueda recibir esa dirección. ¿Okay? Entonces, claro que los que estamos frente a las demás personas, bueno, este es mi caso, o sea, yo no me considero ningún maestro, yo solamente soy un aprendiz más, como ustedes, de este curso. Bien, preguntas hasta aquí, las pueden escribir. Con esto llegamos a la finalización del capítulo número 4. No sé si tengan alguna pregunta, y si no, bueno, pues entonces vamos con el capítulo número 5. Curación y plenitud, página número 79. Curación y plenitud. Bueno, veo que no hay ninguna pregunta, entonces vamos a continuar con el próximo capítulo, el capítulo número 5, curación y plenitud. Bien, en la introducción, curar es hacer feliz. Te he dicho que pensases en las muchas oportunidades que has tenido de regocijarte y en las muchas que has dejado pasar. Esto es lo mismo que decirte que has rehusado sanar. Tu luz es la luz de la dicha. El resplandor no está asociado con la aflicción. La dicha suscita que uno esté completamente dispuesto a compartirla y fomenta el impulso natural de la mente de responder cual una sola. Quienes intentan curar sin ser ellos mismos completamente dichosos, suscitan diferentes respuestas a la vez y por consiguiente privan a otros de la dicha de responder de todo corazón. Entonces, las personas que no estén sanas, entonces obvio que no van a poder sanar. Simplemente pues vamos nosotros cada quien a dar lo que tengamos para nosotros mismos. Para poder actuar de todo corazón tienes que ser feliz. Si el miedo y el amor no pueden coexistir, y si es imposible estar completamente atemorizado y seguir viviendo, el único estado de plenitud posible es el del amor. No existe diferencia alguna entre el amor y la dicha. Por lo tanto, el único estado de plenitud posible es el de la absoluta dicha. Curar o hacer feliz es, por lo tanto, lo mismo que integrar y unificar. Entonces, la curación es la unidad. Todo lo que nosotros podamos hacer para llegar a esta unidad, es decir, entrar en una coherencia y volvernos uno solo, entre lo que decimos, entre lo que hacemos, entre lo que pensamos. Entonces, eso significa la unidad. Toda persona que logre esta unidad o que logre unificar estas tres cosas, pues entonces llegará a la unidad. Y una vez que logre la unidad, pues entonces simplemente viene la curación. ¿Okay? Y también viene la felicidad como parte de ello. Entonces, bueno, al final de cuentas, las personas que gozan simplemente de buena salud, pues obviamente son personas felices, y las personas que son felices, pues prácticamente son las que menos se enferman. ¿Okay?
Por eso es por lo que no importa a qué parte de la afiliación se le ofrezca la curación o qué parte la lleva a cabo. ¿Ok? Entonces aquí nos hablan un poquito de un concepto de nuestros antepasados, de nuestro transgeneracional. ¿Ok? Porque entonces a nosotros se nos ofrece la oportunidad de sanar. Entonces, nosotros como ramas de esta afiliación o de nuestra afiliación, entonces podemos sanar todo nuestro árbol. ¿Ok? Nuevamente se los vuelvo a repetir, perdón. Por eso es por lo que no importa a qué parte de la afiliación se le ofrece la curación o qué parte la lleva a cabo. Todas las partes se benefician y se beneficiarán por igual. ¿Ok? Entonces, la curación, una vez que llega a nuestra afiliación, entonces toda nuestra afiliación comienza a sanar, independientemente, ¿ok?, de qué generación estemos hablando. Entonces, a nosotros se nos ha dado esta oportunidad, primeramente, de sanar nosotros y eventualmente volvernos uno. Y una vez que nos volvamos uno, entonces podemos sanar, ¿ok? Me han hecho, por ejemplo, mucho la pregunta últimamente de qué es lo que nosotros podemos hacer, ¿verdad? Por nuestros hijos, porque digamos, bueno, pues a todos yo creo que nos importa la vida de nuestros hijos. Entonces, mi respuesta es muy simple. La respuesta es sánate tú, nada más, ¿ok? Deja a tus hijos en paz. Obviamente esto no significa que los tengas que descuidar, pero sí significa que tú deberás hacer lo mejor que puedas con lo que tienes. Eso significará entonces volverte una persona consciente, volverte una persona lo más coherente posible, y conste que digo lo más coherente posible, porque de repente, o sea, estamos bajo estas situaciones de prueba y error, digamos, aunque nosotros pretendamos ser coherentes, ¿verdad? De repente como que no lo logramos del todo, ¿ok? Entonces, sin embargo, si nosotros llegamos o cuando experimentamos y nos sale, ¿verdad? Una vez y lo experimentamos y a lo mejor no nos va a salir, ¿ok? Pero mientras que más estemos nosotros experimentando y practicando, ¿ok? Entonces muy probablemente, eventualmente, vamos a llegar a una coherencia, ¿ok?, a un cierto grado de coherencia, y este cierto grado de coherencia, obvio que se va a ver reflejado en nuestra manera de vivir. Todo pensamiento benévolo que cualquiera de tus hermanos abrigue en cualquier parte del mundo te bendice. Deberías querer bendecirles a tu vez como muestra de agradecimiento. No tienes que conocerlos personalmente ni ellos a ti. ¿Okay? Entonces, si nosotros bendecimos, entonces esto pues prácticamente es una muestra de agradecimiento, ¿okay?, de agradecimiento para toda la humanidad. Y no es indispensable que las demás personas nos conozcan, es simplemente bendecirles, ¿okay? Y en esto encontraremos, obviamente, estas bendiciones las encontraremos también en nuestro paso, en nuestra vida. La luz es tan potente que irradia a través de toda la afiliación, la cual da gracias al Padre por radiar su dicha sobre ella. Únicamente los santos hijos de Dios son canales dignos de ser únicamente los santos hijos de Dios son canales dignos de su hermosa dicha, porque solo ellos son lo suficientemente hermosos como para poder conservarla compartiéndola. Es imposible que un hijo de Dios pueda amar a su prójimo de manera diferente de cómo se ama a sí mismo. Es imposible que un hijo de Dios pueda amar a su prójimo de manera diferente de cómo se ama a sí mismo. Entonces, aquí, bueno, cabe preguntar cuánto nos amamos y de qué manera nos estamos amando. Porque si el mismo amor que nosotros nos estamos profesando a nosotros mismos es el mismo amor que nosotros vamos a comenzar a dar, incluso a nuestros seres queridos.
nosotros no vamos a poder acompañarles o llevarlos a lugares donde nosotros mismos no hemos ido. Entonces, esto de el amor, pues es una práctica también. Es decir, como yo no tengo esa práctica de amarme, como yo no tengo, por ejemplo, ni siquiera ninguna experiencia, ¿verdad? O algunas personas ni siquiera tenemos esa experiencia de comenzarnos a amar. Entonces, pues es como les comento, es a prueba y error, a prueba y error. A veces, por ejemplo, escucho a las personas hablarse o decirse cosas o aceptar insultos o faltas de respeto. Entonces, todo esto, pues, a final de cuentas, es una desvalorización que se tiene, y en esta desvalorización, pues, se encuentra esta falta de amor hacia uno mismo. La autoestima, por ejemplo, la baja autoestima, pues, es otro signo inequívoco de la falta de amor que se tiene a uno mismo. Entonces, en algunas o en muchas de las ocasiones, nosotros, como hemos crecido con personas que a su vez no se han amado y nadie les ha enseñado a amarse, pues entonces de esta misma manera nosotros vamos a aprender de ellos. Entonces, como ellos nadie les ha enseñado, y nosotros vamos a venir entonces exactamente con esas mismas carencias. Pero si ellos no han aprendido a amar, entonces, y si nosotros estamos en este camino, creo que también nosotros les podemos enseñar a amar, ¿verdad? Entonces, les podemos comenzar a dar un poco o un mucho de lo que ellos o estas personas pues no tuvieron. A nuestros padres, a nuestros abuelos, no sé, a la gente que simplemente nos rodea. Nosotros podemos hacer nosotros podemos ser esa diferencia para ellos. ¿Okay? De ahí que la plegaria del sanador sea: permíteme conocer a este hermano como me conozco a mí mismo. Permíteme conocer a este hermano como me conozco a mí mismo. Entonces nosotros estamos en este proceso de conocernos, de irnos conociendo poco a poco, irnos descubriendo. Y sobre todo, más que irnos descubriendo, ir experimentando precisamente el amor a través de nuestros actos, el amor a través de la interiorización, ¿verdad? Y entonces conocer de lo que verdaderamente somos capaces. Y cuando nosotros nos demos cuenta de lo capaces que somos de amar, entonces creo que nos vamos también a llevar una gran sorpresa. La invitación del Espíritu Santo. Bien. La curación es un pensamiento por medio del cual dos mentes perciben su unidad y se regocijan. Su gozo exhorta a todos los miembros de la afiliación a que se regocijen junto con ellas y permite que Dios acuda a ellas y se manifieste a través de ellas. Solo la mente sana puede experimentar una revelación de efectos duraderos, porque la revelación es una experiencia de pura dicha. ¿Okay? Entonces, nosotros vamos a poder experimentar este tipo de revelaciones de efectos duraderos, ¿verdad? A través de comenzar a sanar nuestra propia mente, nuestra propia mentalidad. Entonces va a haber un cambio de conciencia, y en este cambio de conciencia, entonces las experiencias que nosotros vamos a tener, van a ser de mucha felicidad, de mucha satisfacción, pero sobre todo vamos a encontrar este tipo de felicidad y de satisfacción al irnos conociendo nosotros mismos. Al ir conociendo no solamente nuestras capacidades, sino que ir descubriendo incluso cosas que ni siquiera nosotros sabemos que poseemos. Si no eliges ser completamente dichoso, tu mente no puede tener lo que no elige ser. Recuerda que para el espíritu no hay diferencia alguna entre tener y ser. La mente superior piensa de acuerdo con las leyes que el espíritu obedece y por lo tanto honra únicamente las leyes de Dios. Para el espíritu,
obtener no significa nada y dar lo es absolutamente todo. Obtener no significa nada y dar lo es absolutamente todo para el espíritu, porque mientras más da el espíritu, entonces más tiene. Entonces, pero para la mente no. La mente, por ejemplo, normalmente se siente carente y entonces cree que si da, se va a quedar sin lo que da. ¿Ok? Y el espíritu no. El espíritu, por el contrario, o sea, da y mientras más da, más tiene y más le llega. Entonces, si nosotros estamos hablando de abundancia y espiritualmente lo entregamos todo, pues entonces más vamos a tener. Al tenerlo todo, el espíritu lo conserva dándolo y de este modo crea la misma manera en el que el Padre creó. Aunque esta manera de pensar no tiene nada que ver con la posesión de bienes materiales, aún la mente inferior le resulta comprensible en conexión con ideas. Si compartes una posesión física, ciertamente divides su propiedad, mas si compartes una idea, no la estás debilitando. Toda ella te sigue perteneciendo aunque la hayas dado completamente. Entonces, si tú, por ejemplo, quieres fortalecer tus ideas, entonces las tienes que dar. En muchas de las ocasiones, por ejemplo, la gente, aquí nos quedamos cortos, ¿no? Porque de repente nosotros tenemos esa idea de no compartir lo que las demás personas están haciendo o no compartir, por ejemplo, mis ideas porque tengo miedo a quedarme sin nada, a que los demás hagan y luego yo no hacer, ¿ok? Y aquí es donde me vuelvo carente. Si yo comparto todo, entonces voy a expandir mi conciencia. Y una vez que existe la expansión de conciencia, entonces me llegarán más ideas, más revelaciones. Y aquí es donde me voy a volver abundante. Todas las personas más exitosas, entonces, comienzan a compartir y se comienzan a dar a sí mismos. Entonces, mientras más comparten y más dan, más tienen, más les llegan, mejores ideas, ¿ok? O mejor de todo. Entonces, no tengamos miedo de compartir. No tengamos miedo de compartir nuestros ideales, nuestras ideas, sino al contrario. Todas estas ideas que salen de nosotros, entonces nos siguen perteneciendo, ¿ok? Y esto no va a desaparecer, sino al contrario, te va a llegar más y más y más en abundancia. Lo que es más, si aquel a quien se las has dado la acepta como suya, eso la refuerza en tu mente y por lo tanto la expande. Si puedes aceptar el concepto de que este mundo es un mundo de ideas, la creencia en la falsa conexión que el ego hace entre dar y perder desaparece. La falsa conexión, esta falsa conexión entre el dar y el perder, entonces esto simplemente lo desaparece el espíritu. Demos comienzo a nuestro proceso de redespertar con unos cuantos conceptos simples. Los pensamientos se expanden cuando se comparten. Entonces, si nosotros, por ejemplo, tenemos la idea, no sé, de compartir, por ejemplo, lo que viene siendo el curso de milagros, de hablar del curso de milagros, ¿verdad? Y en un principio a lo mejor vas a tener temor, vas a tener miedo, no te vas a animar a hacerlo, porque quizás vas a pensar, no sé, que esto simplemente pues es una locura, ¿no? Y que como alguien, por ejemplo, que vive una vida de tal manera como una vida imperfecta, ¿ok? Entonces pensarás tú que ¿qué le puedes aportar a las demás personas? Pero cuando lo comienzas a hacer, las ideas simplemente fluyen. Simplemente te dejas llevar, pones tu ego y tus miedos a un lado y todo va apareciendo como si en tu cabeza existiera ya un guión, ¿ok? Un guión que has formado, ¿ok? Pero este guión, a final de cuentas, termina siendo también como una revelación, puesto que este guión solamente existe dentro de ti. Entonces, este guión te das cuenta de la conexión que tú estás teniendo
¿ok? Cuando las palabras simplemente comienzan a fluir. Entonces, no tengas miedo si tú en alguna ocasión quieres dar, no sé, o platicar acerca del curso de milagros, simplemente respira profundo y permite que las ideas comiencen a fluir. Porque una vez cuando tú quieres hablar del curso de milagros, entonces no serás tú quien esté hablando, sino será tu propia conexión, tu propio ser interno, tu mente recta la que se esté manifestando. Cuantos más creen en ellos, más poderosos se tornan. Todo es una idea. ¿Cómo entonces puede asociarse dar con perder? Esta asociación pues simplemente no tiene razón de ser excepto para el ego. Esta es la invitación al Espíritu Santo. He dicho ya que puedo ascender hasta lo alto y hacer que el Espíritu Santo descienda hasta ti, mas solo puedo hacer eso a instancia tuya, solamente si tú lo permites. El Espíritu Santo se encuentra en tu mente recta, tal como se encontraba en la mía. La Biblia dice, que more en ti la mente que estaba en Cristo Jesús, y lo utiliza como una bendición. Que more en ti la mente que estaba en Cristo Jesús. Esto es prácticamente bendecirte. Se trata de la bendición de la mentalidad milagrosa. Entonces, si quieres ofrecer una bendición para algún hermano, para algún amigo, para quien tú quieras, entonces puedes decir esta simple oración, que more en ti la mente que estaba en Cristo Jesús. Entonces, es lo que le estás deseando, que esta persona tenga esa misma mentalidad milagrosa. Te pide que pienses tal como yo pensé, uniéndote de esta manera a mí en el modo de pensar de Cristo. El Espíritu Santo es la única parte de la Santísima Trinidad que tiene una función simbólica. Se le ha llamado el sanador, el consolador y el guía. Se le ha descrito también como algo separado, aparte del Padre y del Hijo. Yo mismo dije, si me voy, os enviaré otro consolador que morará en vosotros para siempre. Su función simbólica hace que él sea difícil de entender, ya que todo simbolismo se presta a diferentes interpretaciones. Entonces, a nosotros, por ejemplo, nos pintan un Espíritu Santo, digamos que como en una forma de paloma, pero que a final de cuentas esto es solamente una representación y un símbolo. Entonces, sin embargo, no entendemos, o sea, el significado, por ejemplo, que tiene, o el significado real que tiene el Espíritu Santo. Como hombre y también como una de las creaciones de Dios, mi recto pensar, pero que procedió del Espíritu Santo o inspiración universal, me enseñó en primer lugar y ante todo que esta inspiración es para todos, no solamente para unos cuantos. ¿Bien? No solamente pensemos que unos cuantos son los iluminados o nosotros por simplemente estar hablando frente a un grupo o frente, no sé, a diferentes personas, que nosotros nos creamos que la iluminación solamente es para nosotros. Este es un error. Yo mismo no hubiese podido gozar de ella de no haber sido esto. La palabra sabido es apropiada en este contexto porque el Espíritu Santo está tan próximo al conocimiento que lo evoca, o mejor dicho, facilita su llegada. He hablado anteriormente de la percepción elevada o verdadera, que está tan próxima a la verdad que Dios mismo puede salvar la diminuta brecha que hay entre ellas. El conocimiento está siempre listo para fluir a cualquier parte, pero no puede oponerse a nada. Puedes, por consiguiente, obstruirlo, pero jamás perderlo. Entonces, el conocimiento lo hemos olvidado y estamos así, de esta manera, reconociendo lo que verdaderamente somos, y quizás en algunas ocasiones o en muchas ocasiones nos vamos a sentir que estamos perdidos, ¿verdad? Porque no encontramos respuestas, no encontramos, pero finalmente creo que hemos estado buscando
en el lugar equivocado. Hemos siempre estado tratando de encontrar respuestas donde no las hay. Tratar de que el ego nos responda, de que el jefe me responda, de que mi pareja me responda y de que todo mundo me dé lo que yo estoy necesitando. Y entonces ahí estoy prácticamente buscando esas respuestas, y estas respuestas quizás nunca llegan. O llegan, pero no de la manera que pueda satisfacer mi curiosidad o lo que yo esté preguntando o de lo que esté carente en ese momento. Entonces, comencemos a practicar, comencemos a experimentar, y una vez que el curso de milagros comience a aparecer en tu vida, entonces tú notarás los cambios de inmediato. Se me ha preguntado, por ejemplo, también, ¿qué va a pasar o qué es lo que voy a experimentar, ¿verdad? Cuando este curso de milagros aparezca en mi vida, ¿qué es lo que voy a experimentar? Bien, esta es una experiencia totalmente personal, ¿okay? Yo ni nadie te podemos decir, o sea, lo que vas a sentir. No te puedo decir lo que vas a experimentar, porque para cada persona un despertar de conciencia se da de diferente manera. Pero yo te aseguro que cuando aparezca esta conciencia frente a ti, tú lo vas a saber, inequívocamente lo vas a saber, y vas a experimentar esos cambios, y vas a comenzar a amar sin más ni más el curso de milagros, y entonces difícilmente lo soltarás. El Espíritu Santo es la mente de Cristo, la cual es consciente del conocimiento que yace más allá de la percepción. El Espíritu Santo comenzó a existir como medio de protección al producirse la separación. Es decir, hay la separación y entonces automáticamente comienza el Espíritu Santo a proteger esta separación, para que nosotros, a través de esta protección, pues entonces no nos sintamos que estamos separados. Sin embargo, el ego, o sea, obstruye y nos manda ideas de separación para entonces no darnos cuenta de nuestro conocimiento de lo que ya somos, para entonces no poder regresar. ¿Okay? Entonces, lo cual inspiró simultáneamente el principio de la expiación. Es decir, nos separamos. Una vez que nos separamos, se forma esta parte del espíritu, ¿okay? La existencia del Espíritu Santo, y automáticamente dentro del Espíritu Santo entonces también se da, o como parte de él, la expiación. ¿Okay? ¿Para qué necesitamos que expiar nosotros? Pues necesitamos que expiar esta simple idea de la separación. Esta simple idea de la separación no existe, nunca ha existido tal separación, pero el ego es el que nos miente y nos hace sentir separados. Antes de esto no había necesidad de curación, pues nadie estaba desconsolado. Entonces, cuando nosotros nos comenzamos a conflictuar, es prácticamente cuando nosotros necesitamos que tomar una decisión. ¿Okay? Una decisión, por ejemplo, que nos lleve a sentir precisamente esta separación. Por ejemplo, si tú tienes que decidir entre si irte o quedarte, o hacer o no hacer, entonces mientras que comience a existir esta indecisión, entonces a final de cuentas esto como significa separación o significa posicionamiento, pues prácticamente aquí vamos a tener incertidumbre, miedo, y entonces vamos a comenzar a sufrir. Pero una vez a lo mejor que hayas tomado la decisión te va a llevar a la unidad. Has decidido solamente por un solo camino, entonces ya no hay ningún posicionamiento, y ahora esto te va a dar la tranquilidad. Quizás en la experiencia no va a ser la mejor decisión que tú hayas tomado, ¿verdad? Pero esto ha sido necesario y ha sido perfecto, y ten la plena seguridad de que cuando tú tomas una decisión, incluso cuando exista incertidumbre, esta es la mejor decisión que pudiste haber tomado ante esta situación. Entonces no te lamentes si has pensado o si estás pensando que estás tomando una decisión errónea, porque todo es perfecto. ¿Okay? La voz del Espíritu Santo es la llamada a la expiación, es decir, a la restitución de la integridad de la mente. Cuando la expiación se completa y toda la filiación sane, dejará de haber una llamada a retornar.
pero lo que Dios crea es eterno. Lo que Dios crea es eterno. El Espíritu Santo permanecerá con los hijos de Dios para bendecir las creaciones de estos y mantenerlas en la luz de la dicha. Todo lo que Dios crea es eterno y todo lo que el ego crea es finito. ¿Okay? Entonces, vamos a tener, por ejemplo, un principio y un fin. Tenemos un nacimiento y una muerte. Entonces, esta idea de esta separación, entonces prácticamente la crea el ego también. El ego no puede crear cosas eternas, no puede crear en la eternidad. Solamente el Espíritu lo puede hacer. Dios honró incluso las creencias falsas de sus hijos porque ellos las habían hecho. Entonces, todas estas creaciones que nosotros estamos creando, incluso en el ego, entonces Dios simplemente las honra como parte de nuestras creaciones. Él nos respeta y en este respeto entonces dice, ok, pues mira, si tú quieres vivir de esta manera, negándome o negando la conexión, pues a final de cuentas, pues esto es lo que te va a llevar a vivir de esta forma. Pero también bendijo a sus hijos con una manera de pensar que fuese capaz de elevar sus percepciones a tal altura que casi pudieran llegar hasta Él. Entonces nosotros tenemos esta parte. El ego nos hace vivir en una dualidad, pero el Espíritu nos hace vivir siempre en la unidad. El Espíritu Santo es la mente de la expiación. Representa un estado mental lo suficientemente próximo a la mentalidad uno como para que la transferencia a ella sea finalmente posible. La percepción no es conocimiento, pero puede ser transferida al conocimiento o cruzar hasta él. La percepción no es conocimiento. Entonces, nosotros podemos percibir y podemos percibir parcialmente, que eso es lo que normalmente nosotros hacemos. Entonces, ante esta percepción, entonces, si nosotros queremos, por ejemplo, percibir de una manera correcta, pues entonces necesitamos una mentalidad recta. Necesitamos expiar precisamente esta desconexión. Necesitamos perdonar esta idea de la separación. Y entonces llegará una percepción lo más cercana a la verdad. ¿Ok? Entonces, si nosotros logramos percibir rectamente o con una mentalidad recta, entonces esto nos va a comenzar a llevar al conocimiento, y el conocimiento solamente se puede dar a través del Espíritu. Tal vez sea más útil, en este caso, utilizar el significado literal de la palabra transferida, o sea, transportada, puesto que el último paso es Dios quien lo da. Bien, ¿alguna pregunta por ahí? No sé si todo va quedando claro. ¿Me pueden escribir sus preguntas, por favor? Hola a todos. Silvia, Claudia, Laura, Daniel. Jóvenes ilustres, aquí vamos a Sus preguntas ahora. o calle para siempre. Pues me quedo con la calle para siempre. Bien, ¿ninguna pregunta por el momento? Bueno, espero que si van surgiendo algunas preguntas las pueden escribir y entonces ya me daré oportunidad para responderles. Ok, todo bien, dice Silvia. Perfecto. Ok, el Espíritu Santo, la inspiración que toda la filiación comparte, induce a una clase de percepción en la que muchos elementos son como los reinos de los cielos. En primer lugar, su universalidad es perfectamente inequívoca, y nadie que la alcance podría pensar ni por un momento que compartirla signifique cualquier otra cosa que no sea ganar. Entonces, todo lo que nosotros, Adolfo, te mandan saludos. Saludos. Todo lo que nosotros querramos mantener en abundancia, entonces lo tenemos que compartir. Y esto no es perder, sino ganar. En segundo lugar, es una percepción que es incapaz de atacar y por lo tanto es verdaderamente receptiva. ¿Sí?
Entonces el Espíritu Santo, nuestro espíritu, el amor nunca va a atacar. Y aunque el espíritu tenga en oposición al ego, hará exactamente lo mismo. O sea, el espíritu jamás va a atacar al ego. Esto quiere decir que si bien no engendra conocimiento, tampoco lo obstruye de modo alguno. Finalmente señala el camino que lleva a lo que está más allá de la curación que trae consigo y conduce a la mente más allá de su propia integración, hacia los senderos de la creación. En este punto es donde se producen suficientes cambios cuantitativos para producir un verdadero salto cualitativo. Entonces, un verdadero salto es lo que nosotros vamos a experimentar. Vamos a tener una mejor calidad, ¿okay? Vamos a tener una mejor calidad, incluso una mejor calidad de vida. A lo mejor vamos también a experimentar cambios en cantidad y en calidad. Bien, ahora la voz que habla por Dios. Estamos en el capítulo número 5. Y en la página número 82. La voz que habla por Dios. Bien, dice, curar no es crear, es reparar. Cuando existe una curación, entonces existe una reparación. ¿Okay? No está habiendo ninguna creación. El Espíritu Santo fomenta la curación mirando más allá de ella, hacia lo que los hijos de Dios eran antes de la curación, de que la curación fuese necesaria. Cuando existe la separación, entonces desde ese momento ahora la curación es necesaria. Y hacia lo que serán una vez que hayan sanado. Esta alteración de la secuencia temporal debería resultarte familiar, ya que es muy similar al cambio que el milagro produce en la percepción que se tiene del tiempo. El Espíritu Santo es la motivación para alcanzar la mentalidad milagrosa, la decisión de subsanar la separación renunciando a ella. Tu voluntad se encuentra todavía en ti, porque Dios la ubicó en tu mente, y aunque puedes mantenerla dormida, no puedes destruirla, tu voluntad. Entonces, a veces nosotros nos hará falta esta fuerza de voluntad, ¿ok? Y esto no significa que ha desaparecido ni que se ha destruido, es simplemente que la hemos mantenido o hemos optado por mantenerla dormida. Dios mismo mantiene la voluntad viva al transmitirla desde su mente a la tuya mientras perdure el tiempo. ¿Bien? Entonces nosotros somos los fabricantes de este tiempo. Es decir, a través del tiempo existe la separación. Tú estás aquí, yo estoy allá, ¿verdad? Y entonces existe la separación. Pero Dios desde sí mismo mantiene tu voluntad viva al transmitir su propia voluntad a tu propia mente. El milagro mismo es un reflejo de esta unión de voluntades entre Padre e Hijo. El Espíritu Santo es el espíritu del júbilo. Es la llamada a retornar con la que Dios bendijo las mentes de sus hijos separados. Esa es la vocación de la mente. Antes de la separación, la mente no tenía ninguna vocación, ya que antes de eso simplemente era, y no habría podido entender la llamada al recto pensar. ¿Bien? Es decir, antes de la separación, no habría ni siquiera necesidad de pensar, porque todo era unidad y vivíamos en esa unidad. Pero después de la separación, entonces el acertijo que la mente tiene que resolver es el del regreso hacia nuestra fuente. ¿Okay? El Espíritu Santo es la respuesta de Dios a la separación. El miedo, a través del cual la expiación cura hasta que la mente en su totalidad
se reincorpore al proceso de la creación. Tanto la separación como el principio que gobierna la expiación dieron comienzo simultáneamente. Cuando el ego fue engendrado, Dios puso en la mente la llamada del júbilo. Creo que esto ya lo leí. Bien, bien. Ok. Cuando el ego fue engendrado, Dios puso en la mente la llamada al júbilo. Esta llamada es tan poderosa que el ego siempre se desvanece ante su sonido. Por eso es por lo que tienes que elegir escuchar una de las dos voces que hay dentro de ti. Una la inventaste tú y no forma parte de Dios. La otra te la dio Dios, quien solo te pide que la escuches. Aquí nosotros, por ejemplo, esta voz, cuando comenzamos a escuchar esta voz interna, como no tenemos nosotros, por ejemplo, esta práctica y en estas cosas que nos das, o en estas experiencias que nos da solamente el espíritu, pues sentimos miedo y sentimos temor. Entonces dudamos, por ejemplo, de estas voces internas de nuestra intuición, de nuestras revelaciones. Dudamos si esto es verdadero, si esto es cierto, porque como nosotros le hacemos tanto caso al ego, ¿okay? Entonces el ego normalmente nos manda infinidad de pensamientos y nos mantiene nuestra mente ocupada todo el día e incluso toda la noche. ¿Okay? Entonces cuando aparece una revelación dudamos tanto porque lo creemos o creemos que ha sido o es una creación que ha producido el ego, ¿okay? Que ha producido simplemente la mente en esta falta de rectitud. Entonces, de esto es de lo que nosotros dudamos, ¿okay? Entonces, este tipo de voces, que es la voz de Dios, pues normalmente no la escuchamos. Y aquí es donde más confusión entra. El Espíritu Santo se encuentra en ti, en un sentido muy literal. Suya es la voz que te llama a retornar a donde estabas antes y a donde estarás de nuevo. Aún en este mundo es posible oír solo esa voz y ninguna otra. Entonces, si nosotros no escuchamos esta voz, no es porque esta voz no exista, es porque simplemente nosotros estamos rehusando escucharla. Ello requiere esfuerzo, así como un gran deseo de aprender. Entonces, aquí es un trabajo y una toma de decisión de nosotros. Es, ¿realmente quieres aprender? Entonces necesitamos que esforzarnos. Algo vamos a tener que hacer. ¿Bien? Pero como la gente normalmente, pues de alguna manera no queremos o se nos hace difícil, por ejemplo, practicar el curso, estar con esto de las lecciones, de las lecturas que de repente no entiendo. Luego, cuando hay, por ejemplo, reuniones o sesiones, entonces se me dificulta ir, no puedo asistir. O sea, y son miles de pretextos, ¿okay? Entonces, estos, al final de cuentas, pues, si tienes este deseo de aprender, entonces vamos a tener que esforzarnos un poco o un mucho, dependiendo de cómo sea tu situación, ¿okay? Pero si tú buscas primeramente el reino de los cielos, todo lo demás se te va a dar por añadidura, absolutamente todo. ¿Bien? Pero nosotros comenzamos esta búsqueda al revés. Primero buscamos la añadidura y entonces después buscamos el reino de los cielos. ¿Okay? Primero buscamos resolver nuestro mundo para entonces poder llegar a lo espiritual. Y la búsqueda debe ser de una manera inversa. Primeramente busca dentro de ti todo lo que ya estás buscando en el mundo. Y cuando lo encuentres en ti, entonces, sin duda alguna, va a comenzar a aparecer en el mundo. ¿Cómo o cuándo? Esto solamente es cuestión de tiempo. ¿Okay?
y depende también de mucho del grado de conciencia que estés alcanzando o que estés trabajando, pues en este mismo grado de conciencia van a llegar las cosas, van a llegar las situaciones, ¿ok? Tan rápido o tan tarde como tu grado de conciencia te lo permita. Ello requiere esfuerzo, así como un gran deseo de aprender. Esa es la última lección que yo aprendí, y los hijos de Dios gozan de la misma igualdad como alumnos que como hijos. Tú eres el reino de los cielos. Tú eres el reino de los cielos. Entonces, esta parte, por ejemplo, que nosotros cuando escuchamos algo o esta frase acerca del reino de los cielos, entonces pretendemos o pensamos que el reino de los cielos está separado de nosotros. ¿Okay? Entonces, digo, si nuestra imaginación nos diera para pensar infinitamente, entonces yo pensaría en lo particular dónde está ese reino y dónde están esos cielos. ¿Okay? Pero entonces el curso de milagros me lo clarifica precisamente aquí. Tú eres el reino de los cielos, pero permitiste que la creencia en la oscuridad se infiltrase en tu mente, por lo que ahora necesitas una nueva luz. El Espíritu Santo es el resplandor al que debes permitir que desvanezca la idea de la oscuridad. Suya es la gloria ante la cual la disociación desaparece y el reino de los cielos pasa a ocupar el lugar que le corresponde. Entonces, para nosotros es precisamente ocupar el lugar que nos corresponde como hijos que somos del Creador. Antes de la separación no tenías necesidad de dirección, pues disponías de conocimiento tal como dispondrás de él de nuevo, pero como no dispones de él ahora. Dios no guía porque lo único que puede hacer es compartir su perfecto conocimiento. Entonces, Él simplemente comparte su conocimiento, pero no te va a ofrecer ningún tipo de guía. Guiar entraña evaluación. Es decir, me tengo que ir por aquí, por un camino correcto o por un camino incorrecto. Entonces, eso entraña una evaluación, ya que implica que hay una manera correcta de proceder y otra incorrecta. Una que se debe escoger y otra que se debe de evitar. Entonces aquí sería prácticamente que Dios estuviera estableciendo un juicio y esto simplemente no es posible. ¿Bien? Entonces, por eso hace rato, por ejemplo, yo les comentaba que el hecho, por ejemplo, de que tú puedas tomar una decisión en tu vida, cualquiera que ésta sea, esta decisión quizás te lleve a una experiencia, pero inconscientemente has tú elegido el camino perfecto que te va a llevar a la experiencia necesaria para que entonces tú puedas despertar tu conciencia. Entonces, quizás ya estés en la situación de la decisión que has tomado. Y a lo mejor la decisión que has tomado no te lleve más que a una experiencia de dolor. ¿Okay? Pero de igual manera, si hubieses elegido la otra opción, entonces como nosotros hemos elegido el dolor como un maestro, de igual manera se te presentaría el dolor. ¿Okay? Entonces, quizás de una manera muy diferente, pero inevitablemente, entonces te sentirías exactamente como te sientes ahorita. ¿Okay? Habré tomado la mejor decisión. ¿Qué tal si hubiera? ¿No? Y entonces aquí pues prácticamente viene el remordimiento, viene la culpa y con esto viene la desesperación. ¿Okay? O en muchas de las ocasiones viene la depresión o la ansiedad también. Bien. Al escoger una, renuncias a la otra. Elegir al Espíritu Santo es elegir a Dios. Perdón. Dios no está dentro de ti en un sentido literal. Más bien, tú formas parte de Él. Cuando elegiste abandonarlo, te dio una voz para que hablase por Él, pues ya no podía compartir su conocimiento contigo libremente. Entonces necesitamos nosotros de esta voz. La comunicación directa se interrumpió al tú inventar otra voz.
Esta voz, obviamente, pues es la voz del ego. El Espíritu Santo no te insta tanto a recordar como a olvidar. Has elegido estar en un estado de oposición en el que los opuestos son posibles. Los opuestos son posibles. Entonces aquí es donde hay separación, y como aquí hemos elegido un estado de oposición, entonces aquí es donde se dan los juicios, ¿okay? Creando un opuesto siempre entre lo positivo, lo negativo, arriba, abajo, y entonces esto siempre habla de separación. Y al hablar de separación, pues nos vamos a comenzar, por ejemplo, nosotros a posicionar. Una vez que nos posicionamos, entonces vamos a querer convencer a las otras personas que nosotros siempre tenemos la razón. Y si nosotros no podemos convencer, como José. Bien, hemos vuelto. Okay. Entonces, si nosotros, por ejemplo, no podemos hacer que las otras personas cambien de opinión de la manera que yo espero o de la manera que yo deseo, entonces voy a sentir que esta persona está en oposición. Y esa oposición, pues obviamente va a tener conflictos, y una falta de aceptación, pues siempre me va a traer este conflicto. ¿Ok? Dice, como resultado de ello, hay ciertas decisiones que tienes que tomar. En el estado de la santidad, la voluntad es libre, de modo que su poder creativo es ilimitado y elegir no tiene sentido. El poder de elegir es el mismo poder que el de crear, pero su aplicación es diferente. El poder de elegir es el mismo poder que el de crear. ¿Ok? Entonces, cuando yo estoy eligiendo, al mismo tiempo ya estoy creando. ¿Qué estoy creando? Estoy creando una realidad. ¿Ok? Una realidad. Y a lo mejor esta realidad quizás sea una realidad que no deseo o que yo no quiero. ¿Ok? Pero ya la estoy creando. Elegir implica que la mente está dividida. Entonces, era lo que les comentaba hace rato. Hola, Klaus. Era lo que les comentaba hace rato, ¿okay? De cuando yo tengo dos caminos, entonces ahí en esta elección, pues entonces me voy a sentir dividido. El Espíritu Santo es una de las alternativas que puedes elegir. Dios no dejó a sus hijos desconsolados a pesar de que ellos decidieron abandonarlo. O sea, Dios nunca nos ha abandonado. La voz que ellos pusieron en sus mentes no era la voz de su voluntad, en favor de la cual habla el Espíritu Santo. La voz del Espíritu Santo no da órdenes porque es incapaz de ser arrogante. No existe nada porque su deseo no es de controlar, tal como lo es el del ego. El del ego siempre está tratando de controlar cualquier cosa. ¿Okay? Incluso, por ejemplo, cuando nosotros estamos en paz, entonces siempre buscamos algo que necesitemos que controlar. Entonces, si estamos, por ejemplo, nosotros en paz, quizás sea el ego mismo el que esté buscando el conflicto para de determinada manera, sentir que existe algún conflicto y que tenemos que hacer algo. ¿Okay? Entonces, el ego siempre tiene esa necesidad de tomar decisiones, tiene incluso necesidad del conflicto para entonces a través del conflicto poderse sentir útil y poder controlar algo o a alguien incluso. No vence porque no ataca. El espíritu no vence porque nunca ataca. Su voz es simplemente un recordatorio. Es apremiante únicamente por razón de lo que te recuerda. Le ofrece a tu mente el otro camino, permaneciendo serena aún en medio de cualquier confusión a que puedas dar lugar. La voz que habla por Dios es siempre serena porque habla de paz. La paz es más poderosa que la guerra porque la paz sana. La guerra es división, no expansión. Nadie gana en la batalla. ¿Qué saca un hombre con ganar el mundo entero si con ello pierde su propia alma? Entonces, cuando nosotros estamos incluso peleando con nosotros mismos, con nuestros propios pensamientos, desde el pleito, desde la guerra, o sea, ya estamos perdiendo. Y en gran medida
lo que más se pierde, pues es el contacto con nosotros mismos. Y cuando perdemos nosotros este contacto, pues entonces nos perdemos a nosotros mismos. En muchas de las ocasiones, por ejemplo, te sentirás en completa soledad y sentirás, por ejemplo, ese vacío. Si esto llega a ti, este vacío es un símbolo inequívoco que tú eres esa persona que no está contigo. Nadie nos podemos sentir solos ni abandonados. Y si lo sientes es porque tú no estás contigo. Entonces, esta es una fuerte llamada, entonces, para poderte reencontrar en este camino que de alguna manera te has dejado y te has perdido a ti. Si le prestas oídos a la voz que no debes, entonces pierdes de vista a tu alma. En realidad no puedes perderla, pero puedes no encontrarla. Entonces, muchas de las personas, por ejemplo, vivimos precisamente esto, ¿no? Este vacío, en esta soledad, por no poder encontrarnos a nosotros mismos. Y al no podernos encontrar a nosotros mismos, pues entonces nuestra alma se siente así, perdida. Por lo tanto, te parecerá que la has perdido hasta que elijas correctamente. O sea, siempre hay una manera de regresar a lo que ya eres. Siempre la hay. Entonces, al igual, por ejemplo, que el curso de milagros, habrá muchos otros caminos, Unos te llevarán por caminos más largos, otros por caminos más cortos, como lo es el curso de milagros, pero a final de cuentas la decisión es solamente tuya. El Espíritu Santo es tu guía a la hora de elegir. Reside en la parte de tu mente que siempre habla en favor de la elección correcta, porque habla por Dios mismo. Él es el último nexo de la comunicación que te queda con Dios. Comunicación que puedes interrumpir, pero que no puedes de ninguna manera destruir. La conexión con Dios, con tu espíritu, con tu alma, podrán estar interrumpidas, pero nunca las vas a perder. El Espíritu Santo es el vehículo mediante el cual la voluntad de Dios se cumple así en la tierra como en el cielo. Tanto el cielo como la tierra están en ti, porque la llamada de ambos está en tu mente. La voz de Dios procede de los altares que le has erigido a Él. Estos altares no son objetos, son devociones. Sin embargo, ahora tienes otras devociones. ¿Bien? Hemos inventado un sinfín de devociones. ¿Okay? Hemos inventado un sinfín de dioses a los cuales adorar, ¿okay? Empezando pues por lo material. Tu devoción dividida te ha dado 2 veces y ahora tienes que elegir en cuál de los 2 altares quieres servir. La llamada que contestas ahora es una evaluación porque se trata de una decisión. La decisión es muy simple. Se toma sobre la base de qué llamada es más importante para ti. Es decir, tú, al final de cuentas, tú decides, ¿okay? ¿Cuál llamada quieres, por cuál camino te quieres ir? ¿Por el camino fácil, por el camino difícil, por el camino corto o por el camino largo? ¿Okay? Pero todos hemos sido llamados, ¿okay?, al banquete del Señor, como dice la Biblia. ¿Okay? Todos hemos sido llamados, ¿okay?, pero pocos han sido los que han elegido, ¿verdad?, este camino de sanación. Mi mente será siempre como la tuya porque fuimos creados iguales. Fue solo la decisión que tomé lo que me dio plena potestad, tanto en el cielo como en la tierra. El único regalo que te puedo hacer es ayudarte a tomar la misma decisión. Inherente a esta decisión es la decisión de compartirla, pues la decisión en sí es la decisión de compartir. Se toma mediante el acto de dar y es por lo tanto la única alternativa que se asemeja a la verdadera creación. Dar, dar y dar. Yo soy tu modelo a la hora de tomar decisiones.
Yo soy tu modelo a la hora de tomar decisiones. Al decidirme por Dios, te mostré que es posible tomar esta decisión y que tú la puedes tomar también. Bien, ¿alguna pregunta por ahí? ¿Va quedando todo claro? Bien. ¿No hay preguntas? ¿No hay preguntas? Bueno, pues entonces, si no hay preguntas, vamos a dejar hasta aquí, ¿ok? Y entonces, para la próxima semana, pues estaremos ya de regreso. Estaremos en Pénjamo, en Aguascalientes, ¿ok? Y nos estaremos viendo pronto por allá. Entonces, nuevamente les hago la atenta invitación a las personas, si tienen algún familiar, algún amigo en Tijuana, estamos por acá. Mañana comenzamos el taller de Conócete a ti mismo y les agradecería de sobremanera si pudieran enviar, no sé, a algún familiar o algún amigo, ¿ok? Entonces, que nos contacten por favor en inbox o por medio del Facebook o de la página. Quedan muy pocos lugares, ¿ok? Entonces, pues vamos a ver si los podríamos acomodar por ahí. Muchísimas gracias a todos los que se han conectado y nos estamos viendo muy pronto. No sé si tengan alguna pregunta por ahí. Gracias, Isa. Bien, no veo que tengan alguna pregunta por ahí, pues entonces nos estamos viendo pronto. Ok, sí, la publicidad